quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gloria, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tú que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra seguridad, tu presencia, Señor, en nuestras vidas, tu presencia en nuestros hogares, en nuestras ciudades, donde nos reunimos como iglesia. Tu presencia, Señor, Dios mío bendito, es la que nos da seguridad, es la que nos da confianza, Padre. Qué bendición tan extraordinaria poder contar con tu amor, poder contar con tu gracia, poder contar con tu Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ya no está en medio nuestro, está dentro de cada uno de tus hijos, Señor bendito y poderoso. Gracias por la palabra de esta noche, que sea espíritu y vida para aquel que la debe escuchar. Dios mío bendito, que nos arraigue hacia el temor hacia ti, hacia el amor hacia ti, hacia el propósito tuyo de santificarnos cada vez más, Señor. No siendo esos oidores olvidadizos, sino aquellos que son hacedores de tu palabra, Señor, obedientes a tu instrucción, a tu consejo, por el poder que hay en ella, en la palabra, por la unción del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, gloria a Dios que estamos reunidos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como un cuerpo, para que la cabeza nos nutra, nos hable, y sea allí el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. El que ha de escuchar este mensaje sea redargüido y esta palabra lo bendiga más y lo avive en ese ser interior, en Cristo Jesús. Porque la verdad, necesitamos ser avivados, necesitamos como pueblo de Dios estar alegres, porque Dios requiere a un pueblo alegre, porque un pueblo alegre es un pueblo apasionado, un pueblo feliz, un pueblo gozoso, porque como dice la Escritura, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿cuántos a esta hora estarán sumidos en la tristeza? ¿Cuántos? Y no hablo de la gente del mundo, porque bien sabemos que la gente del mundo, como dice la Escritura, solamente están las lágrimas de los oprimidos, y para ellos no hay consolador. Para ellos no hay consolador, porque dice que la fuerza que los oprime está en el poder del enemigo. Allí los tiene sumidos en la tristeza, pero aquel que dice que es de Cristo no puede estar entristecido. Un corazón redimido por Jesús no puede ser. Y si está sucediendo, hay un porqué, porque es verdad. ¿Cuántas veces nos hacen entristecer en esta vida? Todos en esta vida, de un momento a otro, nos vienen tristezas a nuestra vida, vienen desilusiones. Imagínense una pérdida. ¿Cómo no va a traer tristeza una pérdida? Sea pérdida de un ser querido, sea pérdida en cuanto a la economía, y bueno, tantas cosas que de repente se van perdiendo y van causando tristeza.
O a veces también ver uno personas que solamente se interesan por ellos solamente, que son egoístas. Y uno en medio del egoísmo se entristece. O cuando hay personas que no son agradecidas, que no dan gracias. Todo eso causa tristeza. O muchos que ni piden perdón. Se equivocan, hacen sus embarradas, afrentan a uno como persona y no piden perdón. Todo eso causa tristeza. O imagínense algo tan común que también a veces le causa tristeza a uno es ver cómo ya la mayoría de las personas a toda hora metidos en el celular, solo pendientes del teléfono, esa dependencia hacia un teléfono. Y bueno, que fuera que lo utilizaran para edificarse, pero da tristeza es cómo se pierde el tiempo allí mirando tantas tonterías, perdone la palabra y la sinceridad, pero que es verdad. Entonces, la verdad que uno como servidor del Señor le causa tristeza todas esas cosas. Y muchas veces algunos, en medio de esas tristezas, no quieren nada, no quieren saber nada. Y hasta entran en raíces de amargura, porque todo eso es lo que el enemigo quiere poner en los corazones ¿para qué? Para desviarlos del propósito y para que como cristianos vivamos una vida de desánimo. Qué duro, ¿no? Una vida de desánimo. Y cristianos, no puede ser, Dios mío. Entonces, bueno, gloria a Dios que nosotros como cristianos, entonces, ¿quién nos podrá consolar? A nosotros como cristianos sabemos muy bien que sí tenemos quien nos consuele, quien nos levante de nuevo. Imagínense, ¿cuántos creen que Dios es todo para nosotros? Que sin Él no somos nada. Yo creo que la mayoría de nosotros como hijos de Dios, ya todos debemos de saber y estar convencidos que nuestro amado Dios es todo para nosotros y que sin Él, ¿qué vamos a hacer? Absolutamente nada. Entonces podemos concluir que su presencia es lo más importante. Su presencia es lo más importante. Y eso lo sabe muy bien nuestro Dios, porque ¿qué no sabe Dios? Él lo sabe todo. Por eso es que le dijo a Moisés allá en Éxodo 33, cuando le dio la misión a Moisés de introducir a ese pueblo y llevarlo a la tierra prometida, a Canaán. Y Moisés estaba preocupado de quién lo iba a acompañar en ese camino. Y el Señor, viéndolo así preocupado, entonces le dijo: Moisés, no se preocupe, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Imagínense, qué bendición. Obviamente Moisés conocía muy bien su situación y de igual manera le responde a nuestro amado Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, pues no nos saque de aquí. Como quien dice, si tu presencia no va con nosotros al lugar donde es nuestro destino, prefiero quedarme en el desierto, pero al menos puedo contar con tu presencia. Pero si yo voy a continuar por este camino y con este pueblo a ese destino por donde nos vas a llevar y tu presencia no continúa con nosotros, pues la verdad, no nos saques de aquí. Entonces, eso es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos de entender como Moisés, que necesitamos la presencia de un Dios real, no por un momento, no por un tiempo, sino en todo tiempo. Pero hay una gran ventaja, que esa presencia de Dios prometida a Moisés no solamente era para él, era para todo un pueblo. Por eso es que allá en Éxodo 33,
versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Qué bendición, ¿ah? ¿En qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, que yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Ahí está, sí, ahí se confirma la gracia de Dios con su pueblo. La bendición más grande, su presencia, su presencia, su presencia. Eso es lo que Dios quiere que, Dios mío bendito, recordemos, porque a veces se nos olvida la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas y a veces nos descuidamos. ¿Y qué sucede? Vamos a ver qué nos sigue diciendo nuestro amado Dios a través de este mensaje. Entonces lo más importante es que ese pueblo, esa presencia no solamente fue prometida a su pueblo, sino también que es al pueblo de antaño, del Antiguo Testamento, sino que también es prometido al pueblo del Nuevo Testamento. Aquí esta promesa es para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Imagínense, a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le confirmó su presencia, Dios le confirmó que estaba con él. ¿Cómo lo confirmó? Cuando en el río Jordán, antes de iniciar su ministerio, dice la palabra allí que cuando él fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense qué bendición Jesucristo escuchar esa voz allí en el Jordán. Yo creo que esa voz le dio una gran alegría a aquel gran hijo de saber que el Padre estaba allí con él. ¿Cómo lo confirmó? Cuando escuchó aquella voz tan hermosa. Ese es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. ¡Qué bendición! Allá lo dijo en Lucas 3:22. Allá en la transfiguración, en el auge de su ministerio terrenal, allí también el Señor, para fortalecerlo y para que se diera cuenta que no estaba solo, igual allí llegó en medio de sus discípulos. Dice que se escuchó esa voz nuevamente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Lo dice en Mateo 17:5. Entonces vamos observando cómo el Dios Padre, nuestro amado Dios, siempre se asegura y se ha asegurado que su pueblo, que sus hijos, seamos conscientes de su presencia. ¿Ah? Que seamos, ¿qué? Conscientes de su presencia. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Que estaría todos los días con nosotros hasta el fin, imagínense. Hay una garantía allí de su presencia. Ahí en San Juan 14:26, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos de aquel entonces? Igual también a los discípulos de ahora y de mañana y de siempre, porque esta palabra siempre será viva y siempre será de generación en generación. Y en San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y de lo hermoso, mas el Consolador, el Espíritu Santo. ¡Ah, qué belleza! ¿Qué? Ya no estamos solos. ¿Y yo? ¿A quién nos dio? Al Consolador. O sea que que no puede haber un cristiano sumido en la tristeza o en la amargura. ¿Por qué? Porque hay quien lo consuele, quien esté allí pendiente de su andar, de su caminar en Cristo. Él está allí
para enseñarle todo lo que debe hacer para que su presencia siempre esté continua allí y para recordarle que cómo debe de andar como un hijo de Dios, como Cristo anduvo. Y entonces eso es lo más hermoso que nos puede haber sucedido, que el Señor nos diera ¿qué? De su mismo espíritu, de su Espíritu Santo. Por eso dice que el que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Imagínense, ya no somos cualquier ser humano, ahora somos ¿qué? Los hijos de Dios, dotados de ¿qué? De la presencia continua de Dios en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 le dijo allá a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, y que no sois vuestros? Imagínense, o ignoráis, dice aquí el apóstol Pablo, porque es que muchos como que ignoraran que son templo del Espíritu Santo, o a muchos de nosotros se nos olvida de repente que aquí hay alguien importante dentro de nosotros, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora le pertenecemos ¿qué? A un Dios santo, a un Dios verdadero, como dice el versículo 20 de 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de cada uno de nosotros. No, los cuales son de Dios. Mire, los cuales son de Dios. Como quien dice, tú no te perteneces, yo no me pertenezco. Ahora le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un gran precio que se pagó. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, nos dio un gran valor y nos hizo ¿qué? Hijos de Dios y propiedad de Dios. Pero mire cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Lo están ignorando? Parece que le hubiera sucedido a unos discípulos allá en Hechos de los Apóstoles 19, 1 y 2, que aparece allá el apóstol Pablo y le hace la misma pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y entonces, tristemente, aquellos discípulos le contestaron al apóstol Pablo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dios mío bendito. Perdón. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianos? Increíble. Y aún en esta dispensación, en estos últimos tiempos, yo creo que también no saben si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le han enseñado el Espíritu Santo de una manera muy diferente. No le han enseñado lo que el Espíritu Santo es para la iglesia, para cada uno de nosotros. ¿Qué es el qué? El Consolador. ¿Qué es el qué? El que enseña, el que nos recuerda, el que nos instruye, el que nos unge, mejor dicho. Es la misma vida de Dios en un ser redimido con la sangre de Cristo. Pero mire cómo allá en Hechos de los Apóstoles 19 habían unos personajes que ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les hace una pregunta: bueno, y entonces cuéntenme pues, ¿fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Le dice allí el apóstol Pablo. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Uno puede decirle a otro: no, pues fui bautizado cuando era niño. Y así sucesivamente, pero muy pocos han recibido ¿qué? El bautismo verdadero,
el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. O sea que cuando uno cree en Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Viene a hacer morada en el espíritu de una persona, la cual él va a apartar de ese mundo pecaminoso y llevarlo a ese reino espiritual, en el espíritu. Y eso me hizo recordar de un discípulo en una iglesia. Fue a una iglesia y de repente le dio por ir, pero él era mundanito, era vicioso, fumaba cigarrillo, bueno, como todos los que hemos salido del mundo. Y entonces de repente comenzó a hablar lenguas. Y habló lenguas el hombre allí, todo emocionado, pero quedó un poco confundido y le pregunta al pastor, pastor, Dios mío, estoy confundido, pastor. ¿Cómo le parece que resulté hablando lenguas? Entonces, entonces el pastor le dijo, eso no es de Dios. Eso, ¿cómo va a poder hablar lenguas usted si semejante sinvergüenza? Vicioso. Ah, sí, pastor, eso es lo que me tiene confundido porque no puedo, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar tantas cosas. Entonces el pastor allí dijo que eso no era de Dios. Entonces él siguió más confundido. Entonces decidió ir a hacerle la pregunta a otro pastor. Y ese pastor, gloria a Dios, que estaba ungido, estaba avivado, no estaba apagado, porque no es garantía que alguien diga que es pastor o que es un ministro del Evangelio. No hay garantía que ese ministro esté avivado. Puede ser un ministro o una ministra apagada, con el fuego de Dios apagado o con el Espíritu de Dios entristecido en él. Pero este varón, la respuesta que le dio fue la siguiente: ¿cómo así que hablas lenguas? ¡Qué bendición! Pues no te confundas más, no te confundas más, que por algo fue que Dios le dio de su Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque es que el que lo transforma a uno, el que lo cambia a uno, es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que usted, a medida que va adorando a Dios, se va congregando. Ese espíritu de vicio, todas las cosas que aún tiene allí, tienen que salir de ese cuerpo, porque ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que le vengan esas tentaciones de fumar, active esas lenguas que Dios le dio. Inmediatamente se le va a ir ese deseo y poco a poco, cuando menos piense, eres ya un hombre que transformado. Pues, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gloria a Dios, porque esa es la obra de nuestro maravilloso Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo allá en, en Atenas, allá en Hechos de los Apóstoles 17, 22 al 30, dice la Escritura que él llegó y se paró en medio de un pueblo allí y comenzó a decirles en el versículo 22 de Hechos de los Apóstoles 17, 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a- al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como nos lo hicieron creer también a nosotros, ¿cierto? Entonces dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces dice aquí, dice,
Entonces dice aquí, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios o familia de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o a escultura de arte o de imágenes de hombres. Bendito sea nuestro amado Dios. Mire cómo aquí el apóstol Pablo, aquellos que vivían de la tradición y eran religiosos. ¿Por qué eran religiosos? Porque aquel que no tiene el Espíritu Santo simplemente es que un religioso. Pero mire lo hermoso, versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Gloria a Dios porque nosotros ya pasamos ese tiempo de ignorancia, ya nos arrepentimos, ya somos conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es una realidad, que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, que ya sabemos que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¡Qué bendición! Ahí vamos bien. Nosotros lo sabemos, quizá alguien que escuche este mensaje no lo sabía, pero ya lo sabes, que eres llamado a ser templo del Espíritu Santo. Pero tristemente hay muchos que no valoramos lo que somos, lo que tenemos. Por eso es que en Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere que seamos, gente entendida en el plan de Dios. Efesios 5:17. Luego dice el versículo 18. Sed llenos del Espíritu. Óigalo, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo en el versículo 17 de Efesios el apóstol Pablo le escribe allá a los Efesios? Por tanto no seáis insensatos, faltos de sabiduría, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que seamos llenos del Espíritu. Óigalo, que seamos llenos del Espíritu. Que entendamos que somos templo del Espíritu Santo, pero que también tenemos que ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Como quien dice que tenemos una gran responsabilidad. ¿Será que estamos siendo responsables, iglesia? ¿Será que estamos siendo responsables de mantener constantemente, constantemente, no hoy sí, mañana no, una semana sí, y entre 15 días no, constantemente estemos llenos del Espíritu Santo? Dios mío, es una gran responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿será que estamos siendo responsables? Mira cómo en Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo allí en Lucas 4:1? Venció la tentación. ¿Por qué venció la tentación? Porque estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Al mismo Jesús. Y ya todos sabemos quién es Jesús. El Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios. Cuando estuvo en esta tierra, ¿era qué? El Hijo de Dios. 100% hombre y 100% Dios. Pero mire cómo Él también, siendo nuestro Salvador, requirió ¿qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que Él pudo vencer la tentación. Ningún cristiana, que no esté lleno del Espíritu Santo, podrá vencer la tentación. Así de sencillo. ¿Por qué pecamos tan fácilmente? ¿Por qué mentimos tan fácilmente? ¿Por qué murmuramos tan fácilmente? ¿Por qué nos entristecemos tan fácilmente?
¿Por qué nos desesperamos tan fácilmente? Precisamente ¿por qué? Por ese faltante, que aunque seamos templo del Espíritu Santo, pero nos falta que llenarnos del Espíritu Santo y así vencer todo lo que Dios mío bendito nos quiera hacer caer en tentación u ofender a un Dios tan bueno o afrentar la presencia de nuestro amado Dios en nuestras vidas. Allá en Hechos de los Apóstoles 13:9 también dice que, mire que no solamente Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, y eso que era Jesús, el Salvador, también el apóstol Pablo, dice allá en Hechos de los Apóstoles 13:9, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, oiga, fijando la mirada en él, dijo, ¿y qué le dijo allí a esa persona? Le dijo que quedaría ciego. Y efectivamente quedó ciego. Le estaba, ¿qué? Haciendo el error a un falso profeta. ¿Y qué? Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada y le declaró algo, que quedaría ciego. E inmediatamente, ¿qué sucedió? Este hombre realmente quedó ciego. O sea que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, la palabra que sale de su boca es efectiva, se cumple para la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Allá en Hechos de los Apóstoles 13:52 también dice allí, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oigan, ¿ah? Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oiga, los discípulos. ¿Será que todavía hay discípulos? Pues claro que sí. Tú que me estás escuchando, eres un discípulo, una discípula. Te estás llamando a ser discípulo, a ser un ministro de Dios, un ministro del Espíritu Santo. Pero ¿será que en este tiempo nosotros como iglesia, esos llamados de Dios en este último tiempo, ¿será que sí estaremos llenos del Espíritu Santo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Javiercito! A ti también como que me dura la palabra. ¿Será que estás lleno de verdad del Espíritu Santo? ¿O de qué estaremos llenos? Ah, más bien lo que estamos es vaciados, vaciados, como cuando uno le dice a alguien que le gaste algo, que lo invite a algo. No, mano, estoy vaciado. Como quien dice, no tengo es nada, no tengo dinero. Así habemos muchos en este tiempo, si no la mayoría, vaciados. ¿Pero vaciados de qué? Del Espíritu Santo. No hay nada, Dios mío bendito. Sí, lo tenemos, sí. Que somos templo del Espíritu Santo. Mejor dicho, al 100% somos templo del Espíritu Santo. Pero, ¿en qué condición está ese templo? Ay, ay, ay. ¿En qué condición está esa casa? ¿Está llena o está vacía? Ay, Dios mío bendito. Ay, Dios mío. Santo de Israel. Santo de Israel. Entonces, por eso es que al principio les decía que hay muchas personas que están sumergidos en la tristeza. Tristes en la vida. Y claro, Efesios 4:30 nos dice por qué están tristes, amargados, desilusionados, como que el camino está muy duro, como que me venció el pecado, como que no soy capaz, como que no puedo. Claro, Efesios 4:30, ahí está la respuesta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ay, Dios mío bendito. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios mío bendito. Santo de Israel. ¿Cuántos
hemos entristecido al Espíritu Santo. Y lo más triste es que andamos como si nada, como si nada, como si nada pasara, como si nos perteneciéramos a nosotros mismos. Cuando dice la Escritura que ya no somos, no somos nuestros, sino que somos de Dios, porque fuimos comprados a un alto precio y debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Pero qué? ¿Cómo está la iglesia? Sí, templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo triste en cada uno de nosotros. Ay, Dios mío, ay, ay, ay. Por eso dice, sigue diciendo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Mire, quítese, quítese todo enojo, gritería, maledicencia, toda malicia, todo aquello que hace entristecer al Espíritu Santo, o todo aquello que el Espíritu Santo hace que desaparezca a nosotros. ¿Qué lo hace? Un espíritu avivado, el Espíritu de Dios avivado. Pero si el espíritu está apagado, si está entristecido, ¿qué va a suceder? Ay, Dios mío. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos de los Apóstoles 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Para qué lo ungió? Para una misión. ¿Será que nosotros como iglesia también no tenemos una misión? Claro que sí. Y dice allí la Escritura, ¿y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Recuerde que a nosotros como iglesia se nos dio el poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Pero ¿cómo van a salir fuera los espíritus inmundos de las almas, de los entornos? Si no es por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Pero para que obedezcan, ellos tienen primero que observar que hay un hombre y una mujer avivadas, llenas del fuego del Espíritu Santo. Pero entonces, por ejemplo, mire lo que dice Hechos de los Apóstoles 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Claro, hemos recibido el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Hay un poder en cada uno de nosotros sobrenatural. Pero para que ese poder fluya y podamos ser testigos de cosas sobrenaturales y gloriosas, tenemos que ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y con el Espíritu de Dios avivado en cada uno de nosotros. Pero si lo tenemos contristado, si lo contristamos, no pasa nada, nada, porque Él es el que opera en todo, porque Él es ¿qué? El Espíritu de verdad, como dice en San Juan 14:17. Allí nos revela que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, si Él es el Espíritu de la verdad, entonces en esta casa, en este templo, en este cristianito, no debe haber nada falso, nada engañoso, nada hipócrita. ¿Por qué? Porque eso es terrible para Él, para el Espíritu Santo, eso es terrible. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de la verdad. Y donde está la verdad no puede haber engaño, no puede haber falsedad, no puede haber mentira. Dios mío bendito. Entonces, por eso es que esta palabra es ¿para quién? Para los llamados a ser santos, como dice Romanos 1:7. Pero les voy a leer Romanos 1:4 para que también entendamos que Él es el Espíritu de santidad. Él es el Espíritu de santidad. Dice Romanos 1:4, dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesucristo, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Por amor de qué? De su nombre.
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, y a todos los que me están escuchando en este momento este mensaje, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este mensaje no lo va a entender cualquiera. Este mensaje es para aquellos que hemos sido llamados a ser santos. Dios mío bendito. ¿Por qué somos llamados a ser santos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque nuestro Padre es santo. Por eso nos dio de su Espíritu, que es santo. Para que cada día seamos cada día a la semejanza de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que si el Espíritu Santo en nosotros está entristecido, difícilmente podremos ser esos santos que Dios quiere que seamos, santos como Él es santo. Entonces, Dios me llevó, al darme este mensaje, a pedirle perdón por tenerlo triste en mi vida, por no valorar lo que soy, templo del Espíritu Santo, y que no solamente debo saber que soy templo del Espíritu Santo, sino que tengo que llenarme de ese Espíritu Santo y avivar en mí lo que hay de Dios. Por eso le pido al Padre que nos perdone, que perdone a la iglesia por entristecer su Santo Espíritu, con el cual fuimos sellados como propiedad suya para el día de la redención. Dios mío bendito. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu Santo. Entonces es necesario pedir perdón, como dice la Escritura, confesar ese pecado tan grande de contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué? Y apartarnos de esa afrenta, de ese descuido. Y a partir de este mensaje tengo una gran responsabilidad. A mí que se me dio este mensaje, primero, que he entristecido al Espíritu Santo con mis descuidos. Es mi responsabilidad, al haber confesado mi pecado, apartarme de ese pecado y contristarlo. Y de ahora en adelante evitar a todo costo, no darle más lugar a la carne, a sus pasiones, y hacer que caiga la llama del Espíritu Dios que está en mí arda. Y a medida que va ardiendo, esa llama, mantenerla encendida. Porque un hombre y una mujer encendidas por la llama del Espíritu Santo, el diablo, la serpiente, no puede ¿qué? Acercársele. Al contrario, huirá. Porque si algo le tiene miedo la serpiente, es al fuego. Entonces ahí sí vamos a tener ese poder sobre los espíritus inmundos, sobre la serpiente antigua, para echarla fuera, encendidos con el fuego de Dios en nuestro en el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Allí está el Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero tristemente la mayoría lo teníamos entristecido. La mayoría. Santo Dios, qué gran responsabilidad es mantener encendido el fuego del Espíritu Santo. Y yo le decía, Señor, y bueno, y entonces, ¿cómo hago para mantener ese fuego encendido y que no se me apague, Señor? Sí, hermano Javier, dígame, ¿cómo hacemos, hermano Javier, para mantener encendido el fuego del Espíritu Santo? Porque reconozco que yo también he entristecido al Espíritu Santo. ¿Cómo hago? Deme la solución, hermano Javier, lo necesito. Bueno, le diré lo mismo que Dios me dijo. Ay, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermano? Bueno,
Así como dice en 2 Corintios 14, que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ay, Dios mío, allí está la respuesta. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, ya la tenemos. Hemos sido salvos por gracia. El amor de Dios, ya lo tenemos. Pero la comunión del Espíritu Santo es necesaria permanecer en Él, en la comunión con el Espíritu Santo. Es lo que muchos quizás no hemos apercibido muy bien. Tener esa continua comunión con el Espíritu Santo. Dios mío. Bueno, hermano Javier, entonces, ¿cómo tengo comunión con el Espíritu Santo? Ah, bueno, si tienes tener comunión con el Espíritu Santo, si Javiercito Cano quiere tener comunión con el Espíritu Santo, entonces tiene que tener también comunión ¿con qué? Con gente avivada, con gente avivada. ¿Por qué? Porque hay gente que no está avivada. La mayoría tienen el Espíritu Santo, pero contristado. Dios mío. Entonces, esos creyentes tienen que la fe muy bajita. Y esa gente así son las que le bajan la fe a las otras personas, los que desaniman a los demás. ¿Por qué los desaniman? Porque ellos también están desanimados. Entonces, con gentecita así, no podemos tener comunión con el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no tiene comunión con ellos, mucho menos nosotros. Entonces nosotros tenemos que rodearnos de gente avivada, gente apasionada por Jesús, así como en Daniel, porque toda la respuesta nos la da la Escritura. Allí en Daniel 1, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice que allá habían 4 jóvenes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Y qué sucedió con ellos? Ellos fueron hallados mejores que todos los demás en aquel reino, o por decir algo, en aquella dispensación. ¿Por qué fueron hallados mejores que todos los demás? Porque ellos se animaban mutuamente a ser radicales en cuanto a su Dios. Eran radicales y mantenían, y por eso es que, aunque el enemigo los quería dañar, no pudo. ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿qué? Avivados de lo de Dios y unidos en el mismo propósito de agradar a ese gran Dios en el cual creían. Y eran radicales. Entonces, tener comunión con el Espíritu Santo es tener comunión ¿con qué? Con gente avivada, con la iglesia avivada. Tener comunión con el Espíritu Santo, escúcheme bien, es tener comunión con las Escrituras, con la palabra de Dios, porque esa es la que aviva al Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Dios mío bendito, allí es donde podemos tener comunión con el Espíritu Santo y valorar esta gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y valorar el amor de Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De hermanos avivados, de hermanos que ayunan, que oran, que aman la palabra, que tienen comunión con las Escrituras. Dios mío bendito. ¿Pero por qué el Espíritu Santo está contristado? Porque mucha pereza para leer la Escritura, mucha pereza para congregarnos con gente avivada, con gente de reino, gente santa, llamado a ser más santo. Entonces allí está el secreto para tener que el fuego encendido del Espíritu Santo. Dios mío bendito, tener comunión con la palabra de Dios. Dios mío bendito. Tener comunión con el Espíritu Santo también es tener ¿qué? Tener adoración y alabanza continua en nosotros. Adoración, alabanza,
¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo en San Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Como quien dice, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Los que tienen comunión con el Espíritu Santo. Esos son los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque de esa manera es que podremos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque un adorador de verdad, un verdadero adorador, siempre tendrá avivado al Espíritu Santo, no apagado, sino avivado. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por este mensaje que Dios le da a sus elegidos, a los que somos templos del Espíritu Santo, que somos conscientes de una realidad, de o estamos apagados o estamos avivados. Cada uno debe de ir allí, hacerse un examen. ¿Estás apagada, apagado o estás avivado? ¿Qué dice Javiercito? Ay, 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 bueno, por algo el Señor dio un mensaje, porque es como espada de dos filos. Viene aquí y hace el trabajo para que luego esa espada de dos filos regare y haga el trabajo allá donde también se requiere, para que, Dios mío bendito, este tizón que somos cada uno de nosotros no se apague. ¿Por qué? Porque un tizón solo se apaga. Un tizón solo, ¿qué hace? Se apaga. Pero si es llevado a la fuente donde la llama se enciende, entonces podrá mantener encendido y ardiendo para Dios. Entonces no podemos andar por ahí como tizones solos. Tenemos que ir a la fuente donde la llama se enciende. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia, donde hay gente avivada. Allí todos seremos avivados por el poder del Espíritu Santo. Lo único que Dios requiere para enviar su fuego, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios requiere para enviar su fuego? Es lo que requiere es un lugar que seco, seco, como quien dice, un corazón sediento, un corazón seco, un corazón sediento. Como dijo Jesús, en todos los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados de ese espíritu. Imagínense, ¿qué se requiere? Un corazón sediento, un corazón que anhela tener comunión con el Espíritu Santo, un corazón que anhela tener comunión con los hermanos, con la iglesia avivada, anhelantes por la palabra de Dios, anhelantes de la adoración y la alabanza. Dios mío bendito, ahí el Espíritu Santo no estará más contristado. ¿Cómo se va a contristar? Ay, ya no se va a contristar. Al contrario, se va nuevamente a avivar, 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 avivar. Siempre conscientes que somos templo del Espíritu Santo y que ya no nos pertenecemos, que fuimos comprados a precio y a un gran precio, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, y que ya no somos dueños de nosotros, ahora tenemos un dueño, se llama nuestro amado Dios, y debemos glorificar al Señor únicamente llenos del Espíritu Santo. La única forma de glorificar al Señor es que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos dejemos de llenar ya de tanto mundo, de tanto internet allí que no edifica, de tantas cosas mundanas que no edifican, llenos, pero del Espíritu Santo, y tomar el consejo de 2 de Timoteo 1:6, el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, y ese mismo consejo es para nosotros, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Óigalo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti, Javiercito. Debes avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Mire cómo en ti y en mí hay que un don de Dios, un fuego de Dios, un Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Avivarlo. Ya sabemos cómo lo hemos de avivar. La herramienta nos la dio el Señor. Tener comunión como hermanos, tener comunión con la palabra, tener adoración, alabanza en este templo, en esta casa. Y así podemos tener ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Y si hay comunión con el Espíritu Santo, entonces habrá avivamiento. Ya no estaremos más apagados, sino avivados, como Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Venció la tentación. Como Saulo, o también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en alguien, le profetizó algo, le dijo que iba a quedar ciego, e inmediatamente esa palabra se cumplió. Y así como a él se le dijo que iba a quedar ciego y quedó ciego, a muchos que estaban ciegos, también oró por ellos para que recobraran la vista, y muchos fueron ¿qué? Sus ojos abiertos, y muchos fueron sanados, y muchos fueron ¿qué? Liberados. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, así Dios te ha ungido a ti, así Dios me ha ungido a mí. Y así como Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, así Dios también te ungió a ti, me ungió a mí, para que andemos haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque la seguridad es que Él está con nosotros, como estuvo con Jesús, como estuvo con los apóstoles, como estuvo con Pablo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Padre, que ese poder, Señor, nuevamente se establezca en tu iglesia, Señor. Que tu iglesia no esté más apagada, sino que esté avivada, Señor. Padre, que todos aquellos que hemos contristado al Espíritu Santo, seamos perdonados, seamos limpiados de esta gran rebelión, Señor. Que seamos, Dios mío bendito, restaurados en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Que entendamos que somos el templo del Espíritu Santo, pero que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Que nuestro corazón esté siempre dispuesto para ti. Un corazón sediento, Señor, de ese fuego, Señor. De ese avivamiento, Señor, para poder ser testigos de tu gracia, de tu favor, de tu poder, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque la verdad necesitaba esta palabra, Señor. Necesitamos, Señor, que tu presencia siempre esté continuo en nuestras vidas, Señor. Una presencia en gran avivamiento, Señor. Ahí va tu obra en medio de estos últimos tiempos, Señor. Ahí va tu obra, Señor. Avívanos, Señor. Bautízanos en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Dios mío bendito, cuando creímos, recibimos tu Santo Espíritu. Pero en el transcurrir de la vida, te hemos entristecido. Te habíamos entristecido, pero por esta palabra declaramos que de ahora en adelante no estará más entristecido, sino que vas a estar allí consolando nuestras vidas, avivándonos, enseñándonos y recordándonos que debemos de tener siempre la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor del Padre, pero también la comunión con tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén.